tal? Buenas tardes. Me llamo Fernando Fernández Arias y soy el director de programación aquí en Casa de América. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, que es una actividad un poco peculiar para nosotros. Ya sabéis que nosotros hacemos muchas mesas redondas, muchas cosas, pero esta es una actividad que se sale un poco de lo normal y hemos decidido realizarla a la vista de lo fantásticos que son estos murales, ¿no? Como sabéis, estos murales pertenecen o los hicimos, o los encargamos, en el marco del Festival América Late, ¿no? El latido de América que realizamos pues hace un par de semanas más o menos, ¿no? Sobre todo con música y tal, pero esto era una muestra de arte efímero que hemos hecho en años anteriores y que queríamos volver a hacer en esta ocasión. Y entonces lo que se nos ha ocurrido es invitar a los artistas que han pintado estos magníficos murales y de los cuales han venido 6, que son Ulises Culebro, Rebeca Camlichi, Sara Fratini, Javier Hernández Espinosa, Agustín Chamarela y María Gese. Y les hemos pedido que vengan y que nos cuenten un poco el significado de los murales que han pintado y luego también mantener un diálogo con todos nosotros sobre pues, la ilustración como lenguaje, el lenguaje como ilustración, el proceso creativo. Y tengo aquí además a las dos especialistas, Olivia y Ana María. Ana María es la especialista de literatura, porque nosotros esto lo enmarcamos también dentro de un ciclo que tenemos que se llama el lenguaje dibujado y que dedicamos a la novela gráfica. Hay países como Estados Unidos, Francia, Japón que tienen una enorme tradición de novela gráfica, de cómics, si lo queréis llamar así, pero en América Latina también hay muchísimo poder y hay una escena de novela gráfica realmente muy potente, ¿no? Y hemos decidido que precisamente porque la ilustración es un modo de hacer lenguaje y el lenguaje se puede expresar perfectamente a través de la ilustración, pedirles a los ilustradores que vengan, a los artistas, mejor dicho, porque estos son realmente obras de arte. A mí lo que me da más pena es que luego se va a pintar toda esta sala de blanco para la siguiente exposición y esto es efímero, o sea que se va a perder, así que lo disfrutamos estos días hasta el día 4 de noviembre, hasta el 4 de noviembre está abierto. La idea que tenemos es que vamos a empezar en esta sala con Javier Hernández Espinosa y con Rosa Fratini, que son los dos artistas que han podido venir hoy a estar con nosotros y que tienen obra en esta sala. Esta es la obra de Javier y la obra de detrás es la obra de Sara. Ellos nos van a explicar en qué consiste su obra, cómo lo ven, cómo lo han creado, por qué hicieron esto. Y después pasamos a la otra sala donde los 4 artistas que pintan las 4 paredes están aquí hoy con nosotros y nos explican su obra uno por uno, y después finalmente lo que hacemos es que hacemos un diálogo libre entre todos nosotros y los 6 artistas que nos hablen del proceso creativo, de cómo lo ven. Les quiero dar las gracias sobre todo a Olivia y a Ana María. Esto fue una idea, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer algo más que simplemente tener esta exposición, porque es una sala. Son unas salas tan bonitas y la obra de los artistas es tan fantástica que queríamos realmente hacer algo más. Muchísimas gracias por venir y Javier, me parece que tú eres el primero. ¿Puedes usar micrófono o quizás no hace falta? Eso como te sientas más a gusto, lo puedes quitar, es inalámbrico, lo puedes quitar y te puedes mover con él. ¿Tienes bozarrón o no? No lo tengo. Pues utiliza el y muévete Me muevo. y moveos, levantados, sentados, lo que queráis, como estéis más a gusto. Gracias, Javier. Nada, vosotros. Hola, ¿se me oye? ¿Pero distorsionado o se oye bien? Sí, ¿no? Es que yo me oigo un poco... Me oigo por dentro y por fuera, entonces como un poco... Bueno, me ha tocado que vengo de Murcia, me ha tocado romper el hielo. Normalmente no es muy fácil. Y nada, explicar un poco, dar las gracias a Casa de América y a todo el equipo de Casa de América por la oportunidad que me han dado por poder participar en esta exposición y por el hecho también de poder participar con los pedazos de artistas con los que he podido disfrutar de la semana que estuvimos aquí pintando. Y bueno, yo he venido a hablar en principio de mi obra en concreto. Ya, ¿qué ha pasado por ahí? Iba a decir Raimunda, pero no sé si... La verdad es que se me oye mejor así, es que me estoy paranoiando un poco con la... ¿Así? ¿Mejor micrófono? Vale. Vale, estupendo. Bueno, en principio lo que nos dijeron desde Casa de América es que, bueno, o sea, debido al 25 aniversario teníamos que buscar un hecho importante, un hecho relevante que hubiera ocurrido en los últimos 25 años en Latinoamérica. Y la verdad que cuando a mí me dijeron eso,
Lo primero que pensé, bueno, a nivel cultural, era que en 2014 había muerto García Márquez, y eso la verdad que fue, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, resultó bastante impactante, ¿no? Y también por el hecho de que yo estaba enamorado de la novela de García Márquez, sobre todo de Cien años de soledad, decidí hacerle un homenaje a uno de los grandes de la novela universal. Y en este caso, bueno, por la hora de pensar, a la hora de romperme la cabeza, ¿no? A ver cómo le puedo hacer un homenaje a un ser tan enorme y encima en Casa de América, dije yo tengo que meter toda la novela, no me puedo centrar solo en una. Y aparte que no, o sea, García Márquez no ha hecho solo novela, ¿no? Sino que también hizo, bueno, también guiones, hizo cine, hizo también relatos cortos. Pero en este caso me quise centrar en la novela. Y lo que he hecho es cubrir toda la pared a modo cronológico con las 10 novelas principales. Y a la cual también he añadido Relato de un náufrago. A modo cronológico digo porque de izquierda a derecha empiezo desde La hojarasca, escrita en el 55, que fue la primera, hasta Memoria de mis putas tristes, que fue ya en 2004. Y como eje central he utilizado, como veis aquí, a José Arcadio Buendía en su Castaño, a 100 años de soledad. Como podéis ver, hay partes que son un poco más evidentes, ¿no? O sea, no sé si habéis leído la novela de García Márquez, ¿conocéis la novela de García Márquez? Más o menos, ¿no? Sí, bien, o sea, bueno, o sea, se suele representar mucho con las mariposas amarillas, sobre todo por 100 años de soledad. El hecho de llamarlo Macondo es por la ciudad ficticia que aparece también en La hojarasca, aparece en La mala hora, aparte de en 100 años de soledad. Y bueno, pues se ha ido representando La hojarasca, pues bueno, con la hojita, el relato de un náufrago, o sea, he ido evidenciando algunos símbolos, pero otros que dan más de trasfondo, como es las palmeras, que podéis ver como una conexión entre ambos bandos de la pared, que se refiere a la compañía bananera que aparece también en casi toda su novela. Y bueno, por ahí también veis el gramófono, la niña del amor y otros demonios, o sea, no sé, se ha ido simbolizando cada una de las obras. Pero, como a mí me parecía, y creo que ha parecido también a modo histórico, más relevante 100 años de soledad, pues lo puse como eje central, y no sé si conocéis algún detalle de esta novela. Tema del hielo, de José Arcadio, que tras su búsqueda de la verdad y del universo, etcétera, se queda bajo el castaño pensativo hasta su muerte. No sé, a lo mejor estoy haciendo algún spoiler y no quiero tampoco... Y bueno, hablando del trabajo que hicimos, bueno, tuvimos un tiempo, al igual que el tiempo efímero que van a estar estas paredes de aquí, también tuvimos un tiempo efímero para hacer el muro, ¿no? Y la verdad que fue un poco a contrarreloj. Y fueron tres días y medio de pintar a saco, que yo creo que vivía más aquí que donde estaba durmiendo aquí en Madrid, porque yo no soy de aquí, yo soy de Murcia. Y la verdad que la experiencia en sí fue bonita. O sea, fue también un reto, ¿no? Porque una pared tan grande, estamos hablando que mide 10,25 por 3,75 de alto. Imaginaros para pintar esto entre un lunes y un jueves por la mañana. O sea, a saco. O sea, tenía que ser ahí pintando un montón. Y bueno, si tenéis alguna pregunta sobre la obra, trabajo, nada, el color, cosillas... Bueno, realmente para mí también fue un reto por el hecho de que también mi temática normalmente se ha dedicado más al mar. O sea, yo vengo de un pueblo de mar, crecí en un centro de buceo y yo estoy todo el día debajo del agua, y todas mis referencias con esta realidad son debajo del agua. Realmente toda mi obra flota y son seres también bastante estrambóticos. Y en este caso el reto fue, aparte de hacer el homenaje, que la verdad que cuando empecé estaba temblando, o sea, yo me leí toda la novela, o sea, desde el punto que me dijeron que tenía que hacer este trabajo, o sea, desde el primer día, leyéndome las novelas que ya tenía, más yendo a la tienda, yendo a tiendas de segunda mano, con amigos, con todo el mundo, por favor, dame novelas de García Márquez, y al final terminé en un mes leyéndome toda la novela para poder llegar a mantener el respeto que se merece el hacer un homenaje a alguien tan grande como es García Márquez. Y bueno, con esto termino. Si no tenéis ninguna pregunta, doy paso a mis compañeros que están deseando hablaros, y gracias por escucharme, por aguantar este ratico, y nada, muchas gracias. Nos dijeron, como ya dijo Javi,
que teníamos que centrarnos en un acontecimiento importante de los últimos 25 años o algún personaje importante. Es gracioso porque yo empecé con una idea y terminé con otra, que se juntan un poco en el camino, pero no es la con la que había empezado. Yo había empezado con que quería representar a Celia Cruz y me había acordado de la canción de La vida es un carnaval. Mientras estaba haciendo un poco bocetos y viendo qué era lo que quería hacer, siempre centrándome en el tema del carnaval, me di cuenta que en realidad en toda América el carnaval es como una buena representación de lo que somos, porque representa la fusión de representa el mestizaje, un poco lo que somos sobre todo en América Latina, que no somos de ningún lado, somos de todas partes. Y bueno, tomando en cuenta que soy venezolana y soy del Estado Bolívar, y en el Estado Bolívar están los carnavales del Callao, que el año pasado recibieron son patrimonio cultural de la UNESCO, y bueno, dije, o sea, yo crecí con muchos de estos personajes, entonces dije, es una oportunidad también para representar algo que ha sido importante en toda mi vida y además representar un poco el trabajo que me pedían en Casa de América. Y bueno, un poco para contar un poquito las anécdotas de este mural, el Callao es una población del Estado Bolívar, que es el sur de Venezuela, es una población minera, y a principios del siglo XX tuvo como el auge de la minería, y por eso llegaron un montón de personas de las islas del Caribe, de Holanda, bueno, sobre todo llegó mucha gente de Trinidad y Tobago para trabajar un poco en las minas, y también llegaron muchas personas para enseñar inglés y francés. Y de ahí nace el patua. Y muchas cosas del Callao y la música del Callao está toda escrita en patua, o sea, un poco patua en inglés y patua en francés. Las principales representantes del carnaval de Callao son las madamas, que serían estas tres personas que están aquí con las faldas largas, y fueron personas que llegaron para enseñar inglés y francés, y eran casi todas como de origen afrodescendiente, y lo gracioso de sus vestidos es que, por ejemplo, si tienen 2 nudos, bueno, aquí hay una que tiene 3, pero bueno, si tienen 2 nudos quiere decir que están solteras. Si tienen un nudo, quiere decir que están casadas. Y las madamas jugaron un papel importante en el carnaval porque a mediados del siglo XX, cuando llegó el boom petrolero y la gente se empezó a ir, dejó la minería y se empezaron a ir a trabajar con el petróleo, ellas fueron un poco las que rescataron el carnaval. De hecho, el carnaval del Callao empieza con la misa de las madamas, y yo creo que no hay carnaval del Callao que nadie conozca a estos personajes. Luego más adelante hay unos negros que tienen unos botes en la mano. A esos personajes le dicen medio pinto, y son también típicos del carnaval, y lo que hacían era como, desde el principio, antes había una moneda en Venezuela que se llamaba real y medio. Entonces, lo que hacían estas personas es que se llenaban de aceite o de una mezcla entre, como creo que era papelón con carbón, y se lo ponían en todo el cuerpo, y luego se llevaban un bote con eso, y a la gente que venía, a los turistas y tal, que venían al carnaval, les decían, o me das un medio o te pinto. Entonces, si tú no les dabas dinero, ellos te pintaban. Y yo crecí con esta anécdota porque mi abuelo siempre me lo decía, y dije, obviamente tengo que hacer un medio pinto. Y luego están también los diablos, y obviamente toda la música y el baile, los tambores y el espíritu de fiesta. Y bueno, eso fue más que todo. En realidad, siempre me han preguntado varias veces que por qué los colores. Tomando en cuenta que es el carnaval, probablemente tendría que haber usado una paleta mucho más amplia, pero yo soy de una paleta muy limitada y creo que este es el mural con más color que he hecho. Y casi siempre uso blanco, rojo y negro, y nada, es solo una decisión propia, y creo que hace como que llama la atención porque te vas un poco más a lo gráfico que al color, entonces como que creo que te vas directo a donde quieres ir. No lo sé si funciona, pero bueno, esa fue mi decisión. Y bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un regalo poder estar aquí, hacer este mural y conocer a compañeros nuevos, bueno, de ilustradores.
Ya está, bueno, os cuento. Que cuando me ofrecieron hacer un mural sobre sobre algún acontecimiento en los últimos 25 años o persona, le estuve dando bastantes vueltas, ¿no? Entonces, tengo la suerte de que en casa tengo el mejor ayudante que se puede tener, que es mi pareja, y que sabe un poco la implicación que tengo ahora mismo con todo el tema feminista. Y él conocía la obra de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, y me habló de este libro. Y no solamente me habló, sino que me lo regaló. Y me lo leí y la verdad es que me pareció que era bastante potente, que era muy acorde con el discurso que yo tengo ahora en mi trabajo y que además podía ser interesante para el mural en Casa América. Eduardo Galeano tiene muchos libros, pero este en concreto, que es Mujeres, no sé si lo conocéis. Bueno, pues es un recopilatorio que él hace de mujeres, algunas reales, otras mitológicas, religiosas, inventadas. Son muchísimas las que aparecen en el libro y además duran muy poco, son pequeños fragmentos, no te cuenta toda la vida de cada mujer, sino pequeñas anécdotas, pero te hace una visión general de cómo se ha tratado a la mujer a lo largo de la historia. Esto me parecía muy interesante porque cuando hablamos de feminismo siempre parece que las que tenemos que posicionarnos en esto somos las mujeres y es una cosa de todo, y creo que Galeano con este libro lo hace muy bien y con mucho cariño. Y pues eso, sobre todo a mí lo que más me impresionó del libro es que más que plantear a ellas como heroínas, es como la sociedad patriarcal las ha tratado. Por eso, bueno, yo no sé si conocéis mi obra, la que muchas veces en los dibujos pongo los corazones ramificados. Cuando yo pongo corazones ramificados, no lo pongo porque sí, lo pongo porque son personas especiales y que tienen algo que contar. Entonces, en este caso, el corazón que está en el centro es el de Eduardo Galeano, que ha florecido, y esas ramas que van creciendo y van brotando, van enlazando algunas de esas mujeres que aparecen en el libro. Evidentemente no podía ponerlas todas porque, como digo, son bastantes. Tuve que hacer una selección de ellas, algunas porque la historia me parecían especialmente interesantes y otra porque históricamente también pensaba que me daban mucho juego. No voy a hablar de todas ellas, ¿no? Pero voy a poner por lo menos algún ejemplo. Por ejemplo, la de Venus de los Hotentotes. No sé si conoce la historia. Bueno, a esta mujer la llevaron, lo tenía la chuleta en 1800 y algo, ¿vale? La llevaron a Francia para hacer shows en un circo, ¿vale? Era una mujer muy voluptuosa por la raza suya y estuvo exhibiéndose allí. Cuando se cansaron de ella, de la exhibición que hacían con ella, la prostituyeron. Y cuando se murió de pena, porque se murió borracha, o sea, esto es muy triste, ¿vale? Pues no tuvieron otra cosa que descuartizarla y exponer sus genitales, el cerebro y los esqueletos. Fue Nelson Mandela quien consiguió que volvieran los restos de ella y que fueran enterradas en el Día de la Mujer de su país. La historia de Frida Kahlo la conocéis muchos de ellos. Luego, aquí están Acton Bell, Corren Bell, Ellis Bell, que fueron escritoras que tuvieron que ponerse seudónimos de hombres para que su libro fuera reconocido. O sea, Cumbre Borrascosa, ¿lo conocéis? Pues de una de ellas. Religiosos, por ejemplo, también tengo a María Magdalena, que también me gustó el análisis que hacía Galeano de ella, que en el libro dice que tuvo que padecer la vergüenza de ser perdonada por el hombre, ¿no? Por ser una prostituta. Me parece como, no sé, bueno, que me parece que es algo que no te planteas cuando conoces su historia, ¿no? Y bueno, pues no sé si queréis que os cuente alguna historia más de alguna de estas mujeres o las conocéis. De Frida Kahlo. Bueno, yo tengo un libro sobre Frida Kahlo. Ah, está en la sala Frida Kahlo. Vale. Pues precisamente la última mujer que hubiera puesto en el mural es Frida Kahlo, porque tengo un libro sobre ella y la he dibujado mucho. Pero es que al final no puedo evitarlo, porque yo he hecho un libro sobre Frida y conocía un poco de su vida, y cuando empecé a investigar sobre ella para hacer el libro, me enamoré si cabe aún más de cómo era ella como persona, aparte de como artista.
Entonces, pues al final dije, mira, lo siento, pero la tengo que meter otra vez. Eco, pues la historia de Eco, no sé si la conocéis, es muy larga para que la cuente aquí, pero os hago un resumen en general de la mitología greco-romana, que Eco, o sea, las mujeres siempre eran castigadas por los dioses. Si Zeus violaba a una ninfa, su mujer no castigaba a Zeus, castigaba a la ninfa que había sido violada por su marido. Esto también en los cuentos clásicos y mitologías se potencia mucho que las mujeres entre nosotras no nos llevamos bien. Entonces corre el bulo de que entre nosotras nos criticamos, no somos capaces de ser amigas. Es más fácil ser amiga de un hombre que de un hombre y una mujer que dos mujeres. Pues es mentira, es que nos han educado para que pensemos que eso es así. Y eso en la mitología grecorromana se ve. ¿Queréis preguntar más? Porque aquí... pues porque ella también fue otra esclava y hay momentos en la historia de su vida en las que se vuelve ciega, otras veces sorda, y ella lo que hacía es que conseguía que muchos... Bueno, esto es entre mito y leyenda, que los barcos que vinieran con esclavos se encallasen, es que siempre me inventé... ¿Los barcos naufragasen? Sí, naufragasen, jolín. Venga, eso. Y me parecía interesante como meter ese toque de magia. Rigoberta Menchú, si la conocéis, ¿no? Que es de Guatemala y defensora de los derechos humanos. Felipa sí, Agustina Delmira Agustini, ¿no? Ella era escritora y era muy avanzada además para su época, estudió desde muy joven. Y se casó. Estos son casi todas historias muy trágicas, yo lo siento. Y decidió al poco tiempo de casarse separarse de su marido y su marido la mató y luego se suicidó. ¿Os suena la historia? Lo que os recomiendo es, de verdad, que os leáis el libro, porque no vais a conocer en profundidad la vida de todas estas mujeres, pero sí vais a tener una idea general para que luego además os dé muchas ganas de investigar sobre ellas. Mujeres, de Eduardo Galeano. Ya digo que me parecía interesante, sobre todo porque esto no lo cuenta una mujer, lo cuenta un hombre y creo que es destacable, porque creo que es algo de todos. Hola, hola. Sí, bueno, la verdad es que no es fácil de ver por dónde empezar, porque yo vengo del mundo de la prensa, a pesar de haber estudiado artes visuales y tal. Llevo muchos años trabajando en prensa diaria, haciendo trabajos de toda índole. Y la parte que a mí más me apasiona más como artista plástico, casi siempre ha estado relacionada con cosas que tienen que ver con la vida, con la muerte, con qué queremos, a dónde vamos, de dónde venimos, si quedarán entradas, ¿no? O sea, hace aproximadamente 2 años, en la Ciudad de México, en el centro, está la plaza principal, que es el Zócalo, y justo detrás de la catedral, está el Templo Mayor. El Templo Mayor es una parte de la ciudad ceremonial central de los aztecas, ¿no? Se han ido descubriendo gradualmente cosas y hace un par de años se ha descubierto una cosa que se creía desde hace mucho tiempo que existía, pero que no la habían visto, que era el Gran Chompantli, ¿no? El Gran Chompantli en realidad es una especie de basamento ceremonial construido con cráneos humanos, ¿no? Entonces, esta pared que fue descubierta hace 2 años y que apenas lo acaban de terminar de excavar, este verano ya está completamente diáfana. Es una poderosísima
construcción que tiene piedras labradas en alto relieve de cabezas, y encima estaban un montón de cráneos humanos de los que se supone serían los guerreros víctimas del Imperio Azteca, ¿no? Se ofrendaban al dios Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli pues era como el dios más fetén que ha habido en el imperio, en los imperios mexicanos. Huitzilopochtli era el hijo del sol, ¿no? Y la etimología en lenguaje mexicano de Huitzilopochtli, Pochtli quiere decir alter ego y Huichi, colibrí, ¿no? A pesar de ser el dios más potente, que también era el dios de la guerra, y, tenía esa parte vinculada a la fragilidad que es el colibrí, ¿no? Y entonces la traducción más o menos podría ser que Huitzilopochtli era el animal que lo cuidaba, un colibrí, ¿no? Un colibrí, que es un animal frágil de vida efímera, cuidaba al poderosísimo Huitzilopochtli, ¿no? El dios de la guerra, por supuesto, no podía ser más que el dios más importante, porque el imperio azteca era un imperio guerrero, pero también era un imperio muy sofisticado. Entonces, toda esta ceremonia relacionada con la victoria, con la épica, con la conquista, en realidad también es una ceremonia relacionada con la vida, ¿no? Huitzilopochtli era hijo de la Coatlicue. La Coatlicue es la madre tierra, ¿no? Entonces, al ser hijo de la madre tierra, de alguna manera hay una veneración muy grande hacia la madre naturaleza, ¿no? Los aztecas eran grandes astrónomos y consideraban la muerte como un honor. Entonces, su muro ceremonial no es un homenaje a la muerte, sino que es un homenaje a la vida, ¿no? Es a ese pequeño y corto espacio en que nosotros estamos aquí, y que de alguna manera es muy efímero y pareciera como si fuera el fin de algo, pero en realidad no es el fin de algo, ¿no? Sino es una puerta que según los mayas es una puerta hacia el inframundo, y según los aztecas es una puerta hacia el cosmos, ¿no? Entonces es muy bonito pensar que los dioses, aparte de ser como la mitología griega, dioses con sus defectos y sus vanidades y todo, veneraban a los astros, veneraban a la naturaleza desde un punto de vista bastante avanzado para la época, ¿no? Entonces decidí hacer un gran chompantli porque me parecía muy interesante hacer un homenaje, pero por supuesto con las limitaciones que tiene uno como artista. Yo lo que he hecho es un homenaje moderno al chompantli, y más que sea una cosa belicosa, tiene como muchos guiños relacionados con esa vida que todos llevamos dentro, que es mi propia vida, que está lleno de referencias. Me han salido más de 72 cabezas, cada cabeza es diferente. He estado trabajando mucho los fenotipos y pues me han salido como guiños inevitables. Algunos son reconocibles, otros no. Dentro de todo este universo de cabezas pues hay guiños a la muerte, al horror, a la vida, a la cultura, a la literatura. Me han salido dos Fridas Kahlos, que son como una alter ego de la otra, ¿no? Es una Frida más masculina, otra Frida más femenina. Los sacrificados, ¿no? Los muertos. Este es mi abuelo, se llama José Baena. Se llama, digo, porque sigue como todavía en mi memoria. Él peleó en la Revolución Mexicana, entonces es un homenaje de alguien de donde yo provengo, ¿no? Pero este es el gato Queco, que es el gato de mi hija, que murió este año, y este es mi gato Micho, ¿no? Todos los animales que están aquí son nahuales, y eso tiene que ver como el amor por los animales de la cultura mexicana está relacionado con el animal que te cuida. Nunca puedes matar un animal de manera deliberada porque probablemente estás matando el nahual de alguien o incluso tu propio nahual, ¿no? Es el que te va a cuidar toda la vida, ¿no? Por eso no puedes matar ni un colibrí, no puedes pisar una rata, ¿me entiendes? Entonces ese respeto hacia ese ecosistema natural, que las cosas fluyan, me parecía muy interesante. Y luego, pues, intoxicados de cultura, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Está el cuervo, está el jabalí. He querido representar al cosmos como una calavera de un meteorito, ¿no? Este es un meteorito, entonces es como también un punto central. Está la loba de Roma, el grito de Munch, los luchadores mexicanos. Este lo hice por Hugh Hefner, que se murió hace poquito. Y un montón de amigos que andan por ahí, ¿no? Entonces, bueno,
al ser invitado para hacer un mural efímero, de pronto descubrimos que era un reto muy interesante y luego un trabajo que parecía inútil, ¿no? Porque dices, coño, voy a matar aquí una semana pintando para que luego vengan y lo borren, ¿no? Pero después de un momento de reflexión me he dado cuenta de que no es efímero y que al descubrir hace un par de años el Gran Chompantli es algo que existía ya, ¿no? Pero nadie lo veía, ¿no? Entonces ninguno de estos murales va a ser destruido, en realidad va a ser tapado, ¿no? Es decir, que de pronto descubrí cuando lo estaba pintando durante las noches que iba a permanecer aquí siempre, que tuviera una capa de pintura encima, una pintura blanca, y de pronto iba a emanar esa fuerza constante de algo que está aquí, ¿no? Entonces era una forma como de intentar aportar en un sitio maravilloso como este, que es el Palacio de Linares, una puerta hacia el inframundo, ¿no? Que es como una puerta hacia otras dimensiones diferentes, que va a estar aquí siempre y lo podremos ver algún día en rayos X si queremos, ¿no? También creo que me parecía interesante filmar el día que lo estén pintando, ¿no? Porque es como también un homenaje a esa parte donde tenemos que olvidarnos de lo que ya hicimos para hacer la cosa siguiente, ¿no? Así que, bueno, es una interpretación mía y también una forma de compartir, digamos, una visión del mundo que pertenece a mi cultura y que pues está aquí con nosotros. Entonces, la frase que le he puesto es una frase que es como un anclaje, ¿no? O sea, la vida es una conspiración de nosotros contra ese destino que en el fondo pues no es nada y además no es tan importante. O sea, nosotros estamos más bien contentos de estar aquí y todo lo que hagamos aquí tenemos que hacer que sea bonito, interesante y que perdure, ¿no? Entonces es un muro que es más bien una ventana abierta y de alguna manera es un homenaje a el universo abierto, es decir, que va contra los que quieren construir muros o fronteras, ¿no? Pues nada, no sé qué más decir. Muchas gracias. Muy buenas. Yo soy de Buenos Aires y ustedes tienen la suerte de haberse encontrado con un argentino que habla muy poco. Sí. Dentro de esta austeridad lingüística, me pareció que era interesante un personaje como Pepe Mujica. Yo también me dedico al mundo de la prensa, tengo esa suerte de vivir de esto. Y entonces siempre he trabajado a la gente, me gusta la gente. A la hora de buscar un personaje latinoamericano, me pareció que este hombre es diferente. Es diferente por la austeridad. Un hombre que está sentado, pausadamente viene, es elegido y pausadamente se va y se vuelve a sentar. Eso en un presidente de gobierno es impensable, inimaginable. Sin embargo, este hombre es eso, austero, que valora el tiempo para uno mismo. La riqueza mayor es tener tiempo para uno mismo. Un hombre que no cree en instituciones, sino que cree en la gente. Yo estaba leyendo que él no creía en la justicia, él cree en la gente. Y no es raro, ¿no? Porque en realidad yo creo que la mayoría de nosotros creemos más en la gente que en la justicia, porque la justicia lo demuestra así. El ilustrar a Mujica, cuando me planteé la técnica, el modo de hacerlo, también empleé un material austero, porque esto está hecho con barbotina. La barbotina es barro
húmedo. Es arcilla húmeda. Y está todo trabajado con una esponja y un poco de carboncillo y algún lápiz así. Me gustaba esa idea de identificar a Mujica, un hombre de rancho, un hombre de la tierra, precisamente con la tierra. Pausado, tranquilo. No tan pausado como yo, pero sí, pausado. Y tengo muy poco más que decir, porque ya creo que he sobrepasado los 180 caracteres. Entonces, nada, todo esto, lo que decía Ulises, bueno, que si es efímero, que si va más allá, un poco, a lo mejor, esto se irá al cosmos, ¿no? No mueren, porque, bueno, nos queda a todos en la memoria. Y espero que así sea, que no muramos, que no mueran ni las paredes ni lo que hayan visto de aquí, que lo conserven en la memoria. Muchas gracias. Bienvenidos a mi primer concierto. Es mentira. Bueno, cuando me invitó, bueno, me presento. Soy Rebeca Hamrichi, soy pintora. Cuando Casa América me invitó a participar en esta exposición, pensé que quería contar. Yo había utilizado muchas veces en mi trabajo, no sé si alguno lo conoce, iconografía latinoamericana. He pintado muchos jaguares, muchos corazones, muchos dioses, mucha iconografía precolombina. Y para esto pensé que quería pintar. Entonces pensé que quería darle la vuelta a una de las lacras que más ha atenazado el continente latinoamericano, que ha sido la violencia. Entonces la manera más icónica para mí era la imagen de las bandas, de los mareros y de las mareras, que es algo que utilizo también en mi trabajo habitualmente, que he pintado muchas veces antes, pero aquí quería darle una vuelta. Quería que fuera una mujer y que las frases que llevaran estuvieran totalmente alejadas del significado que tiene habitualmente. Son mensajes de violencia, de muerte, y esto es totalmente al contrario. Son mensajes de mujeres latinoamericanas que fueron inspiradoras en su tiempo, y bueno, algunas incomprendidas en su tiempo, porque para nosotros, o sea, el feminismo es algo que tenemos como muy presente. Intentamos luchar por la igualdad. Imaginaros, hace unos años estas mujeres prácticamente eran tomadas un poco por locas, entonces es una manera de reivindicar, o sea, es mi pequeño homenaje a todas ellas. Las tenéis, cada frase de cada tatuaje, tenéis aquí quién fue la mujer que lo dijo. Yo voy a comentaros algunas que a mí me han fascinado, porque esto ha sido una parte muy guay. Algunas las conocía, por ejemplo, el Viva la Vida de Frida Kahlo, lo conocemos casi todos, y muchas que no conocía y que me han resultado súper impactantes. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Es una frase de las hermanas Mirabal, las hermanas Mariposa, eran 3 hermanas de República Dominicana que se alzaron como un icono, un referente en la lucha contra la violencia machista. Esto que parece una frase sin más, o sea, si me matan, en su caso fueron mujeres que lo llevaron hasta las últimas circunstancias, porque efectivamente las 3 hermanas fueron asesinadas. Mi país es todo el continente. Es una frase que en este momento a mí me llega de una manera especial. O sea, en Europa estamos viviendo toda la crisis de los refugiados. Es una pesadilla, cerramos fronteras, dejamos que la gente se muera, y yo quiero que en mi país sea todo el continente. Luego, para escupir mis penas me falta Saliga, que es una cantautora. Esta es maravillosa, no la tengo que explicar, pero es maravillosa, sin más. Y nada, solamente quería eso, que fuera un homenaje a todas estas mujeres que hicieron muchísimo por
por las mujeres de su época y por las que hemos venido después. El mural se llama Espero en pie y aquí os espero en pie. Ya no tengo nada más que decir. Bueno, yo creo que sí se puede considerar lenguaje porque, de hecho, a nosotros nos llegan primero las imágenes y luego las palabras. Entonces creo que una buena ilustración y algo que esté bien representado es fácil de entender y ya por ahí es lenguaje. O sea, que creo que sí. No sé, ¿quieren decir algo más? Bueno, solamente vea una cosita, que de hecho hay libros incluso que cuentan una historia y son completamente ilustrados y no tienen nada de texto. ¿Verdad que sí, Agustín? Bueno, yo creo que viendo los murales de todos los compañeros y compañeras que están aquí, yo diría que las imágenes son muy elocuentes, ¿no? Podemos inventarnos siempre una explicación cada vez más larga sobre por qué hemos hecho las cosas, pero si no estuviéramos nosotros, cada uno percibiría algo que te está diciendo el dibujo, ¿no? El lenguaje tiene una sintaxis igual que el lenguaje hablado y escrito. El lenguaje visual tiene una sintaxis, pero no está completamente desarrollado, es decir, no todo mundo lo puede explicar tal como es, pero casi todos los que publicamos cosas lo utilizamos constantemente y utilizamos ese lenguaje, ¿no? Aunque las imágenes que son muy sencillas y muy simples, aparentemente, detrás tienen una carga muy grande y muy fuerte de información. Entonces, creo que cada expresión plástica y gráfica tiene un tono y una forma de decirse, ¿no? Entonces, yo creo que el mural de Schiamarella es como un susurro, ¿no? Es muy sutil, es muy delicado, es como es él, ¿no? Entonces casi todos lo que cuando dibujamos algo también proyectamos nuestra propia personalidad, que es como nuestra propia voz, ¿no? Entonces tú estás diciendo esto, pero lo dices de una manera tan tuya que el lenguaje visual siempre tiene algo que está muy vinculado a la persona que lo emite, ¿no? que lo pinta, Sara, ¿no? Estas chicas maravillosas que pintan súper bien y creo que la profusión de cosas, ¿no? Es como toda una riqueza que tiene un discurso. Cada mural en sí mismo es muy congruente y dicen algo que hemos querido expresar. En realidad, yo cuando estudié artes plásticas me decía el profesor, tú pinta lo que quieras y luego después te inventas algo para explicarlo, ¿no? ¿Sabes? Y cuando tú ves lo que dicen los críticos de la obra de arte, casi siempre interpretan cosas que no necesariamente estaban en la primera intención del artista. Eso no quiere decir que no sea lo que dicen, sino que el lenguaje visual es tan potente que dice más cosas que las que su autor pretende, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay un mensaje visual, es un lenguaje dibujado, ¿no? Pero casi la experiencia que tengo yo con todos los artistas con los que he trabajado, no solo aquí, sino en los medios con los que trabajo, tienen cada uno una voz particular y casi siempre dibujan mejor que lo que expresan sus dibujos, ¿no? Porque son muy potentes, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Partimos de la base de que estamos creando, ¿no? O sea, es una creación, pero una creación que no sale de la nada. O sea, viene del cosmos, sino nosotros todo el mundo está en contacto con la realidad y todos vivimos como dentro de esa misma realidad. Entonces, lo que yo veo en la ilustración es una conexión, ¿no? O sea, que parte, o sea, de esa misma realidad, o sea, pasa tu creación hacia lo terrenal, ¿no? Para que todos podamos interpretar
y humanizar esa obra y así llevarlo hacia nuestro terreno. De ahí, como ha dicho, que si no estuviéramos nosotros aquí explicando, cada uno interpretaría los murales a su manera, pero es eso, o sea, si no existiera esa conexión, no, o sea, habría un desequilibrio, o sea, realmente no entenderíamos la obra, o sea, incluso en el lenguaje abstracto, siempre hay, aunque sea un 1% de esa conexión que hace que podamos sentir, por decirlo de alguna manera, esa obra. Y en parte la ilustración lo que hace, yo creo que es subir ese porcentaje y nos acerca más todavía al pensamiento del artista. Gracias. No, no te rías. Por otro lado, que es un lenguaje, no cabe duda, porque desde pequeños, de las primeras cosas que hacemos es manchar, pintar, dibujar. Y cuando dejamos de ser pequeños nos olvidamos de dibujar. Cuando la gente dice, no, no me des un lápiz porque yo con un lápiz no sé qué hacer, además de cuentas. No, es que te has olvidado de dibujar. Es, en cierta forma, una de las pegas de crecer, que la gente se olvida. Entonces, la gente pierde la inocencia, pierde inventiva, pierde imaginación, pierde un lenguaje. Y nosotros, los que nos dedicamos a todo esto, por suerte seguimos siendo niños, aunque no lo parezcamos, pero bueno, sí lo somos. Porque mantenemos ese lenguaje, esa forma de expresar, de decir las cosas, tan sencilla con un lápiz, con un lapicito, una mancha. Y cuando ese lenguaje se pierde, se hace adulto. Y es una pena. ¿Alguna otra pregunta, Olivia? No. No. ¿Así? Ulises. Ulises. Me ha recordado, hay términos muy tibetanos como el habitar, ese tipo de cosas. Entonces, siguiendo el dibujo de algo, era para preguntarte si en esa mitad de texto, mitad de esa ilustración, hay algo de carácter ideológico, si lo hay, si me lo puedes responder si quieres, y por qué elegiste la música. Eso por llegar tarde. Sí, en general, cuando tenemos la suerte de elegir un personaje o una temática, es algo que evidentemente nos atrae, como le habrá pasado a todos, porque si no, para eso no lo hacemos. Sí. Pero sí, Múgica me parecía un personaje querible, un personaje admirable tal vez, sí. ¿Ya está? Hay, claro, hay un poco de carga ideológica, claro. Hay una afinidad, sí. O sea, justo a mí. Los seis sois artistas que uséis vuestro lenguaje para contar, vuestro lenguaje en este caso de color y de trazos, para contar vuestras propias ideas, ¿no? Pero en el caso por lo menos de Agustín, sí, seguro por prensa, Ulises también, que trabaja en El País, trabaja en El Mundo,
Rebeca Janlichi ha ilustrado libros, María Gese también, libros ajenos me refiero. No sé muy bien si ese poner palabras de color y trazos a ideas ajenas es más fácil porque te quita ese vértigo del folio en blanco de qué voy a pintar, o al revés, es un fastidio tener que meterte en la cabeza de alguien que no sabe dibujar para dibujar lo que él dibujaría si supiese dibujar. No sé muy bien si es, si es más fácil o es peor, ¿no? No sé cómo lo veis. Más fácil. El más listo de todos era una... Cuando decía que inventen ellos. Pero que inventen ellos, ya no te pones a explicar. En realidad, aunque tú ilustres algo de terceras personas, y a ver si luego no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, casi siempre hay una interpretación que es una aportación. Tú coges un pretexto y, o sea, nuestro pretexto era Casa de América, ¿no? Pero eso es todo. Casa de América es que es todo, ¿no? Que hay en América, civilizaciones, cultura, de todo. Entonces, el universo de los hombres, de las mujeres, ¿sabes? El nuevo mundo, que es el viejo mundo, ¿no? El sitio donde hay hombres y mujeres ejemplares, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres sacrificados, ¿no? Hay de todo. Entonces, hacer algo de terceras personas en realidad no tiene ningún desdoro. Casi todos los grandes autores y escritores que han hecho una obra maestra la han hecho por encargo, los grandes pintores, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Es decir, no hay mejor pintor que un buen mercenario, ¿no? Porque en el fondo, coño, si además de que te diviertes, te da de comer, eso es de puta madre, ¿sabes? Si tu cliente puede ser el Vaticano, medio de prensa, tu propia experiencia, ¿sabes? Pero tú siempre coges un pequeño pretexto, que es la miga de pan de Hansel y Gretel, y el trabajo final, en realidad tiene tanta personalidad que si yo diría que aquí esta señorita ha reinventado una visión de Frida, ¿no? Ella hace una elogio de las mujeres y ha hecho suyas unas frases, les da otro sentido, ¿sabes? Que tiene un punto glam, de coquetería y de militancia muy bien conseguido, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? María habla de los carnavales, Sara habla de los carnavales, que es algo que es muy festivo, pero se ve claramente que también tiene un acento puesto en las mujeres, ¿sabes? Las mujeres que son como un eje central, no solo de la diversión, sino que es el ritmo de la vida. O sea, también, aunque no quiera decirlo, lo dice con sus imágenes, es un homenaje a la mujer y a la madre naturaleza, a los principios éticos, a la profusión de la vida y la imaginación, ¿sabes? Yo creo que todo eso, al margen de que sea García Márquez, Galeano, ¿sabes? Creo que cuando tú trabajas para hacer cosas en colaboración con otros temas o con terceras personas, en realidad estás subiendo una escalera, ¿sabes? Lo que han hecho otros es un escalón más para subir otro peldaño y otro peldaño, y tu interpretación es la que queda muchas veces. Creo que es así, es decir, un director hace una película basada en un libro y probablemente la película sea una versión tan maravillosa que es diferente al libro, es otra cosa, se convierte en otro objeto, ¿sabes? Una historia contada por otros ojos es otra historia. Entonces no tiene ningún desdoro, al revés, está muy bien porque es un punto de partida, ¿sabes? El punto de partida de un creador puro es haber nacido, pero tú ya has nacido y todo lo que viene detrás es lo que tú vas a copiar, ¿sabes? Yo he querido ver un poco hasta el traspatio de la historia de México, aprovechando que el mural, el Chompantli de verdad lo descubrieron hace 2 meses, pero en realidad todo es una especie de todo continuo, en realidad nada está inventado. Pero lo bonito de todo esto, estos trabajos que parecen muy mercenarios, es decir, búscate un tema, apóyate en algo, en realidad es un punto de partida y el resultado no tiene nada que ver con lo que dijo. O sea, no tiene nada que ver, perdón, tiene mucho que ver, pero es muy diferente porque es un tono distinto de lo que dijo Galeano, ¿sabes? De lo que hizo el presidente, de lo que se vivió en el carnaval. O sea, todos decimos aquellas cosas que nosotros proyectamos de una manera inconsciente por muy literales que seamos. Incluso si fueras un violinista, Ara Malikian, y vas a hacer un solo de Paganini, ¿sabes? La gente se queda con Ara Malikian, que es su interpretación tan personal, hace otro Paganini, ¿sabes?
Y no es ningún desdoro que haga una cosa suya o que haga una cosa que es una paráfrasis de otro autor, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que es una ventaja partir de algo que han escrito otros. Ahora que si estás muy en desacuerdo, tu trabajo también puede ir a la contra, ¿no? ¿Sabes? Aunque sea inconsciente, ¿no? No sé, y además estoy diciendo algo que lo hago común a vosotros y a vosotras, pero a lo mejor no estáis de acuerdo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Lo que sí que creo que cambia la forma de trabajar, ¿no? Porque Sara lo ha dicho antes, bueno, por lo menos a mí me pasa y creo que ella también, que cuando yo hago proyectos personales, primero me viene la imagen y lo que va a ser la historia se va configurando en base a las imágenes que a mí se me vienen. Y cuando me dan un texto, pues evidentemente es al revés, trabajo a partir del texto. Pero es interesante tanto una cosa como otra, porque además es lo que dice él, ¿no? Que al final ahí hay una parte de nosotros, y a mí también me parece interesante el hecho de intentar un poco descifrar qué es lo que el escritor o la escritora ha contado en ese momento, o el encargo que nos han hecho. Y luego aparte es eso, que la imagen que nosotros aportamos aporta un significado nuevo a lo que nos dicen, ¿no? O sea, no creo que seamos esclavos de los encargos. No, lo que pasa es que somos intérpretes. Sí. Entonces interpretamos. Yo tengo miedo que esto se descorche y me dé un ojo. Somos intérpretes de distintas cosas. El músico tiene una partitura y nosotros a partir de cualquier cosa interpretamos eso. Entonces habrá más, menos imaginación, fantasía, inventiva, lo que sea, como se llame, pero sí, somos intérpretes. Yo quería decir algo así justo antes de que hicieras la pregunta, y es que cuando tenemos un encargo, ¿no? Ponte que es un encargo, como dices tú, para una empresa, tienes también un tiempo. Sabes perfectamente que no se te puede ir la olla, estar pensando darle la vuelta 5000 veces. Tienes que intentar conseguir que lo que te están pidiendo se refleje en la imagen o en lo que estás haciendo. Entonces creo que es muy diferente cuando tienes que trabajar para un encargo a cuando trabajas para ti mismo, porque para mí, o sea, yo tengo al menos 8 proyectos que son para mí, que están ahí, ¿sabes? Y los voy haciendo poco a poco, con toda la calma, pero si llegara mañana mismo una editorial y me dice, yo quiero esto, en 2 meses máximo lo tengo listo. Entonces creo que sí que cambia un poco el modo de trabajar, como dices tú, dependiendo para quién estés trabajando y sobre qué estás trabajando. Pero no sé si... Yo tengo poco que decir sobre esto porque mis mejores trabajos para marcas han sido censurados, todos, absolutamente todos, entonces no tengo nada que aportar respecto a esto. Algún día os los enseñaré. Bueno, Ulises y yo que trabajamos precisamente para empresas. Sí, sí, a ver, hay cosas que te tienes que atener un poco a lo que estás leyendo, pero normalmente se nos va la olla. Se nos va el lápiz y hacemos algo que tiene que ver con lo que nosotros también pensamos. Por lo menos eso sucede cuando llevamos tanto tiempo, tanto Ulises como yo. Pero bueno, a pesar de trabajar en medios de comunicación, creo que tanto él como yo, en su periódico como en el mío, tenemos una libertad de creación y de expresión
Entonces, también sabemos las reglas del juego, sabemos hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede hacer ciertas cosas, porque no por autocensura, sino porque, bueno, hay cosas que son publicables, las sabes, y hay cosas que no son publicables, también las sabes. Pero no por censura, no porque te vayan a decir en el periódico esto no, pero porque aprendes. Después lo que quieras hacer, tú verás, pero para cuando trabajamos para empresas como estas de comunicación, pues es lo que estamos haciendo, comunicar. Y estamos en ello y bueno, nos atenemos a lo que conocemos y a lo que sabemos. ¿Verdad? Bueno. Sí, pero es verdad. Yo creo que el caso de Agustín, ¿no? O sea, Agustín hace lo que quiere porque en el fondo, pues, como la mitad de la gente le admira y la otra mitad no le entiende, ¿no? Pues la gente dice, hostias, qué chulo ha salido, ¿no? Qué maravilla. Y entonces, no, pero casi siempre los primeros espadas siempre saben un poquito más que los jefes. Entonces, lo único que tienes que tener es ejercer tu timidez y decir, no, es que esto es lo que me ha salido. Entonces, dices, pues cojonudo, ¿no? Qué bien. Y sale así, ¿no? Yo creo que sí. Y luego, la timidez muchas veces se confunde con mala leche, ¿no? Entonces, a veces, cuando te presentas un trabajo, te pones muy serio así y entonces cuando te empiezan a poner pegas tú te pones así, entonces dicen, hostia, se está cabreando, entonces dije, bueno, vale, lo publicamos y ya está, se publica y claro. Y casi siempre, claro, y casi siempre cuando se arrepienten, sí, ¿verdad? Claro. Yo a veces veo cosas de él y no las entiendo, pero me encantan, ¿eh? No. Y luego muchas veces se arrepienten cuando a todo lo pasado ya está publicado, ¿no? Y me diciendo, joder, macho, es que esto no se puede publicar. Digo, demasiado tarde, ya está publicado, ¿no? Claro, sí, ya salió. Bueno, ya me lo dices para la próxima, ¿no? Pero sí, no, en realidad la mejor forma de no sentirse como circunscrito a la opinión de los demás es no dar demasiadas alternativas, ¿sabes? O sea, si tú haces algo, pues me ha salido así, ¿no? O sea, yo no sé hacer líneas rectas, no sé si se habrá notado, ¿no? Entonces, como tengo muy buen rollo, no soy argentino, pero casi, yo siempre digo que es el nervio creativo, es el temperamento y tal, ¿no? Tengo el trazo tembloroso y cada vez veo peor. O sea, yo empecé mi carrera haciendo dibujos con unas líneas de plumilla que te cagas, ¿no? Era una cosa maravillosa y ahora pues me dibujo y me sale así, digo, no tengo tiempo de corregirlo, ¿no? Entonces la gente dice, hostia, qué temperamento, ¿no? Entonces, sí, es que era ese el rollo era ese. Y con los clientes complicados, vosotras casi siempre lo que hay que hacer es que primero haces algo y luego dedicas sí un tiempo a desarrollar un argumento, ¿no? Que eso siempre es súper bueno, ¿no? Es que la síntesis, la entidad, la fuerza, la dirección. Entonces, mientras más abstracto sea, más fácil es de inventarte cualquier rollo, pero los dos dicen, hostia, este es un puto genio. Y sale bien, ¿no? Sale bien. Y si tienes clientes más complicados, entonces lo que tienes que poner es una cifra más alta encima no, es que esto te va a salir muy caro. Pero si coño, se has dibujado una bola y me estás cobrando por esto una pasta. No, es que llegar a eso, o sea, ha sido años de síntesis, ¿no? Es como un rollo así de tal. Se quedan pensando un buen rato y a veces cuela y dicen, qué bien, ¿no? O sea, qué maravilla. Es que eso me lo enseñó un profesor de la universidad y la verdad es que a veces ha dado buen resultado. Pero quiero decir que aprecio y admiro mucho trabajar con gentes tan heterogéneas, porque a mí me ha parecido una labor de aprendizaje, ¿no? Y yo cuando vine aquí casi no había nadie más que
Sara, que estaba pintando por ahí en una esquina y luego se tenía que ir porque tenía no sé qué cosas, y yo me quedaba aquí las noches con mucho miedo. Con miedo, pero tú estabas acojonada cuando te fuiste, pero yo me quedé toda la noche, ¿eh? Y nuestra querida Olivia dejó un guardia de seguridad en el otro edificio, ¿no? Y entonces estaba yo aquí, me traje yo mi altavoz y tenía musiquilla, y de vez en cuando pues oía que subían a alguien por la escalera, ¿no? Entonces yo decía, José, no sé qué, ¿estás ahí? Y no había nadie, entonces me asomaba y pues no hay nadie, entonces volví a subir a la escalera y seguía pintando, y de repente oía en el cubo del ascensor de la izquierda, se oía como, se abría la puerta, se cerraba y digo, hostia, está subiendo alguien, y luego no era nadie, ¿no? Y yo que conocía la historia de los fantasmas de aquí, me empecé a construir en mi cabeza una historia de que eran los fantasmas que venían a ver estos otros fantasmas. Y entonces me empecé a poner así musiquita y yo dije, bueno, pues si vienen que lo admiren, ya ven que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero claro, cuando luego vino María y empezó a pintar esto tan elegante y tan bonito, me alegré un montón porque parecía como un libro abierto, ¿no? Entonces casi siempre, si tú quieres vender un trabajo muy guarro como ese, tú pones unas guardas muy limpitas, ¿no? Con una tipografía súper chula, y entonces era como la justificación así elegante de por qué nos podíamos permitir hacer algo un poco más guarro, ¿no? Entonces, en realidad todos los murales son como un conjunto, que es como un diálogo, es como un políptico, ¿no? Que se va desdoblando por toda la sala, y a mí me parecía súper interesante, ¿no? Entonces yo cuando estaba agotado de tanto trabajar, de repente llega este señor y lo veo y digo, este tío está loco, ¿no? No va a acabar, ¿no? Y el tío me decía, ¿y tú crees que me puedo quedar en la noche? Y digo, sí, asustan un poco, pero puedes quedarte toda la noche. Y se quedó luego los días subsiguientes pintando, y ella estaba agobiada diciendo, ay, mi madre, que no llego. Entonces, yo estaba más agobiada por él que por mí, ¿eh? Bueno, pero estabas un poco agobiada también, ¿no? Ahora va de machota. Pero sí, yo estoy muy contento porque considero que las cosas en su conjunto es una cosa muy decorosa, y es ahí donde se me ocurrió que esto, aparte de efímero, es muy permanente, porque os recuerdo que si dentro de 500 años venimos con unos rayos X y vemos que esto va a tener 10 capas de pintura, y van a estar aquí los murales, porque esto ha durado muchos años, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que estamos muy contentos y muy orgullosos. Yo personalmente me siento muy contento porque para mí ha sido muy divertido, nunca había pintado una pared tan grande, y pues vosotros espero que lo estéis disfrutando mucho y que os haya servido de algo esta explicación, que en realidad no era necesaria, porque no era necesaria, ¿no? O sea, esto en realidad era una treta para que vierais los murales, ¿no? Sí, ¿Quieres decir algo? O sea, la verdad es que yo ya me había quedado con la pregunta de este señor y he estado pensando en cómo responderle, pero luego hemos ido pasando y ya ni siquiera me acuerdo. Te lo prometo. O sea, yo iba más por la negación, ¿no? O sea, es decir, si una institución te dice, o sea, quiero decir, a estos señores y a estas señoras de aquí, o sea, imaginaros con el prestigio que tienen, yo soy esa institución y yo voy a buscar su trabajo, ¿no? Quiero decir, a veces te tienes que adaptar. Yo ya no sé si tu pregunta iba más por la línea de, a lo mejor yo hago abstracción y me piden realismo. Ahí existe la negación, ¿no? O sea, al final hay un punto en que te tienes que negar. Al principio, con el rollo de sé dibujar, tal cosa, empiezas haciendo cualquier trabajo, ¿no? Hay que comer. Hay que... Si es dentro de tu línea, y te dejan trabajar con libertad, lo haces con gusto, y además que el trabajo forzado de temporal, o sea, quiere decir, sale estupendamente. O sea, el problema es cuando te dejas, como ha dicho ella, tienes 8, 9, 10 proyectos en mente que al final te los vas dejando también porque, como he dicho, tienes que comer. Pero también existe, ya te digo, o sea, hay veces que esos encargos llegan a un límite que te sobrepasa. O sea, y tú tienes que trabajar, tú tienes que ser fiel a tu línea.
y no puedes tampoco, por así decirlo, venderte. O sea, de esa forma, que decir, hay que comer, pero también hay veces que no pones tu firma. Yo he hecho caricaturas a empresas que no voy a decir nombre porque tampoco podía ni firmarlas. Entonces, en ese caso, no trabajaba tampoco dentro de mi línea y al final me cansé. O sea, era un dinero que entraba, obviamente, y como he dicho, hay que comer, pero es verdad que tenía que mantener en tu línea y seguir trabajando con ello y buscar aquellos caminos que se encuentren con tu línea, o sea, aquella empresa, aquellos encargos personales o esos sitios donde te permitan trabajar libre o al menos hacer, que me parece increíble, por ejemplo, lo del trabajo de María Gese con Galeano, por el hecho que estáis viendo que se le ha llevado todo a su terreno, ¿no? O sea, que decir, estáis viendo a Frida Kahlo, pero también a Santa Teresa de Jesús, o sea, una mezcla de mujeres que ha conseguido englobar todo dentro de su campo gracias al trabajo de Galeano. Entonces, cuando tú llegas y ves todas las mujeres, dices, pero ¿de dónde proviene este trabajo? O sea, estamos hablando de Latinoamérica, ¿de dónde estamos hablando? Y tienen la base central ahí de Galeano y que ella se la lleva a su terreno, ¿no? Entonces, cuando has hecho la pregunta, a mí se me ha venido a la cabeza eso, es decir, yo a veces la negación, ¿no? O sea, decir, basta, no puedo. Y con respecto a lo de quedarte por la noche y lo del miedo y todas esas cosas, yo me quedé hasta las 6 de la mañana aquí, ¿eh? Hasta las 6 de la mañana. Un día un señor, un chico, vino a las 5 de la mañana, perdido, o sea, no era ni siquiera de la institución, no era el guardia de seguridad. Los cuales, o sea, agradezco mucho su trabajo, porque conmigo tuvieron un trabajo que no veas, porque me pasaban por aquí, yo decía, a las 3 termino. Vale, se pasaba aquí a las 3, pues va a decir, sigue vivo. O sea, mi temor era que me apagaran las luces. O sea, os lo prometo, ¿eh? O sea, yo estaba con la música, con el móvil, no tenía altavoces, no me los traje, ojalá me lo hubiera traído, porque en el móvil se escucha muy mal. Y lo que quería sobre todo que me escucharan, que dijera, ahí hay un señor arriba pintando, pues, por favor no cerrar ni apagar las luces. Ya se me apagó una luz. Ya se me ha apagado una luz, que hice una broma también por los tipos. Yo que o sea, a mí me dice que hay fantasmas, pues yo tengo que experimentar y bromear, y dije que había sido Raimundo, y fue como al que se lo dije de aquí de dentro de la institución, fue como en plan, no me digas eso, por favor, de verdad. Se apagó la luz cuando dijiste que, cuando nombraste a Raimunda, pues la verdad es que fue bastante chocante, pero te digo que sí que tienen que estar en el otro lado, aquí se escucha mucho ruido. Es verdad que cuando estás aquí con un montón de gente no se escuchan nunca, yo no sé las maderas, o sea, se ve que eligen los momentos en el que uno está solo para crujir como si no hubiera un mañana. O, por ejemplo, yo me pensaba hasta el último día que es que había, yo me aseguraba a mí mismo que había un árbol del que caían frutos y hacían mucho ruido. Y hacía mucho ruido y que eran parecidos a pasos, pero luego me di cuenta que no hay ningún árbol. Me di cuenta el último día porque dije, pero hay un árbol, o sea, habrá algo, y miré y no había ningún árbol. ¿Y el qué? ¿Me dijiste tú lo del árbol también? Aquí no hay... Bueno, pues yo quería asegurarme de que había un árbol, por lo menos hasta el último día, y siempre había alguna justificación, un gato que hay en el tejado con todas esas cosillas, pues porque ya llegó aquí este señor diciendo que el ascensor subía solo. Luego llegó otra chica y dice que se quedó en una especie de planta interdimensional en el segundo piso, que solo se veía un pasillo súper oscuro, y yo tuve que experimentar y decir, ¿dónde está ese pasillo? Porque se bajé y todo dan luz, entonces no sé. Que no hay ningún pasillo oscuro. Había un par de niñas gemelas que se asomaban. Sí, total, la verdad es que la experiencia aquí ha sido un flip, ¿eh? O sea, el hecho de... O sea, me da muchísima pena, no por el hecho solo de quedarme solo, sino lo bien que me lo pasaba con estas chicas, por ejemplo, haciendo el loco, que de repente me asomaba y siempre estaban haciendo alguna historia para Instagram, plan un poco locker. También me asomaba para ver si María no estaba usando la escalera guay, porque ella se apoderó de la mejor escalera de toda la... no de las instalaciones de aquí, sino de toda Madrid, porque yo, esa escalera era impresionante. Pero o sea, era un flipe la escalera, o sea, no puedo imaginar, o sea, yo cuando llegué aquí, bueno, primero me subí una escalera que eso me daba unos temblores que no veas, y encima tú vas subiendo y vas temblando tú también más, pero es que cuando llegó María con su escalera, o sea, yo flipando. No, mentira, la escalera, bueno, o sea, la escalera yo no la había visto hasta que llegaste tú, te la trajeron a ti. Sí, era impresionante.
podías dejar tu cosica, tu bocadillo, había hasta un hueco para la Coca-Cola. O sea, era impresionante. Y bueno, y luego para moverla se tenía su cuadricica y estaba bien, mientras la otra tenías que levantarla en peso, que te caía. Sí, impresionante. El fotografía, pero yo hice un montón de fotos y me quise hacer fotos con la escalera también. Sí. Claro, sí, me lo hice y subí una historia porque me pareció increíble y guardé esa historia pues, para el recuerdo. Y bueno, voy a pasar esto, ya estoy hablando un montón. No, sí está guay, está guay. A ver, tú di algo, ¿no? Poco tiempo, así que si queréis, lo siento. Cuéntanos algo para esto. Estamos en un momento súper divertido e interesante, pero son las 8:30 y tenemos que dejar a los chicos de sonido de imagen también que se vayan a cenar. Y bueno, pero sí que, adelante, no quiero cortarte. Tengo una pregunta que quiero hacer. Dime. Habías dicho que casi todos tus proyectos habían sido censurados, ¿verdad? Entonces te quería, con la mayoría de ellos, te quería hacer la pregunta de que si al realizar el mural que acabas de hacer, vale, has podido plasmar todo lo que querías mostrarnos sin que seas censurado. Sí, o sea, no me pusieron ninguna pega, o sea, tenía libertad total para hacer lo que quisiera. También es que elijo siempre temas muy polémicos, pero porque son los que me gustan. Al final hemos venido a hablar de lenguaje dibujado y para mí dibujar es la forma más fácil que tengo de expresarme. Como veis, no me gusta hablar. Entonces, siempre elijo temas que terminan siendo polémicos y terminan censurados, pero en este caso no tuve ningún... Qué difícil. Pues eso es una respuesta que tendríais que darme vosotros, creo, porque o sea, los dibujos solo funcionan cuando tú los ves y los interpretas. O sea, nunca lo que se dibuja es exactamente lo que yo tenía pensado. O sea, yo quería expresar algo con eso y para él ha dicho que le parecía que era una mujer muy fuerte y glamurosa, y es algo en lo que yo no había pensado. Glamurosa, y es cierto. Entonces está peinada. Es ese punto de, o sea, los dibujos como lenguaje se entienden cuando interactúan con el otro. Entonces tendréis que responderme vosotros. Gracias por la pregunta. Pues aquí viene el aguafiestas. Muchísimas gracias, Agustín, Sara, Rebeca, María, Ulises y Javier. Y gracias a todos vosotros. El año que viene repetiremos, ¿no? Y volveremos a hacer algo así porque realmente yo creo que ha sido estupendo. Muchísimas gracias.